En la mayoría de las mitologías del mundo, la figura del Dios Supremo se asocia invariablemente con la estabilidad, el trono dorado y el dominio inquebrantable desde las alturas. Zeus gobierna desde el monte Olimpo, lanzando rayos para mantener el orden. Ra navega los cielos en su barca solar, manteniendo a raya a la oscuridad con su luz eterna. Sin embargo, la mitología nórdica presenta una visión radicalmente diferente de la divinidad máxima. Odín, el padre de todo, el rey de los Aesir y gobernante de Asgard, no es una figura estática de autoridad benevolente. Es un dios inquieto, tuerto, vagabundo y, sobre todo, obsesionado. Su característica definitoria no es el poder omnipotente, sino la búsqueda desesperada de conocimiento, una búsqueda para la cual ningún precio es demasiado alto, ni siquiera su propia integridad física o su propia vida. La imagen central que define a Odín en los textos antiguos no es la de un rey sentado en un banquete, sino la de un cadáver colgado. En el poema Abamal, parte de la Edda poética, se describe el evento central de su existencia, un autosacrificio ritual que desafía la lógica de la supervivencia divina. Odín no fue capturado por gigantes de hielo ni derrotado por monstruos primordiales. Él mismo eligió caminar hacia el árbol del mundo, Yggdrasil, atar una soga alrededor de su cuello y lanzarse al vacío. No buscaba la muerte como un escape, sino como una herramienta. Buscaba cruzar el umbral que separa a los vivos de los secretos fundamentales del universo. Para entender la gravedad de este acto, primero se debe comprender la naturaleza de lo que Odín buscaba, las runas. En la mentalidad moderna, las runas son a menudo vistas simplemente como un alfabeto antiguo, un sistema de escritura utilizado por los pueblos germánicos y escandinavos para tallar nombres en piedra o madera. Pero en el contexto teológico nórdico, las runas eran mucho más que letras fonéticas. Eran símbolos de poder intrínseco, códigos que gobernaban las leyes de la naturaleza. Una runa no solo representaba un sonido, invocaba una fuerza. Conocer el secreto de las runas significaba tener la capacidad de alterar la realidad, curar enfermedades, desafilar las espadas de los enemigos, calmar tormentas marítimas o hablar con los muertos. Eran la tecnología subyacente del cosmos. Pero este conocimiento no estaba disponible en libros ni se enseñaba en escuelas. Las runas residían en el pozo de Urd, en las raíces más profundas del árbol del mundo, una zona que pertenece a la muerte y al destino, custodiada por las nornas. Ni siquiera los dioses tenían acceso libre a este dominio. Para obtenerlas, Odín tenía que dejar de ser un dios rey y convertirse en algo liminal, algo que existiera en la frontera entre la vida y la muerte. Tenía que someterse a una prueba de resistencia que rompería la mente de cualquier otro ser. El sacrificio de Odín es único en la historia de las religiones porque es un circuito cerrado. En los sacrificios tradicionales se ofrece una víctima, un animal, un prisionero, una cosecha a una deidad para obtener un favor. Hay un donante y un receptor. En el caso de Odín, él es ambos. El texto del Abamal es explícito y escalofriante en su precisión. Me entregué a mí mismo, yo mismo a mí mismo. Odín es el sacerdote que realiza el ritual, es la víctima que sufre la agonía y es el dios que recibe la ofrenda. Se sacrifica a su propia esencia para expandir su propia divinidad. Esta narrativa establece una premisa oscura. El poder absoluto no es un derecho de nacimiento, incluso para los dioses. Es una adquisición que requiere un pago de sangre. Odín ya había pagado un precio alto anteriormente, había sacrificado uno de sus ojos en el pozo de Mimir para obtener sabiduría profética.
pero el conocimiento de las runas requería más. El ojo fue un pago parcial, las runas exigían la totalidad de su ser. Exigían que el dios experimentara la mortalidad, la asfixia y el dolor de una herida abierta durante 9 días y 9 noches completas. Antes de detallar la mecánica de esta tortura autoinfligida y cómo el Dios Supremo se convirtió en el Señor de los ahorcados, es necesario detenerse a reflexionar sobre la naturaleza de esta ambición. En tu opinión, ¿existe un límite ético o físico para la búsqueda del conocimiento, o el fin justifica cualquier medio, incluso la autodestrucción? Nos interesa conocer tu perspectiva en los comentarios sobre si el sacrificio personal extremo es una forma de valentía o de locura. Si te atrae la mitología nórdica, el estudio de los rituales antiguos y la historia de las religiones precristianas, te invitamos a suscribirte a este canal, donde analizamos los mitos como documentos históricos y psicológicos, no como cuentos infantiles. Este documental analizará, a lo largo de 8 segmentos, la experiencia de Odín en el Yggdrasil. Se explorará la geografía mítica del árbol del mundo, no como un elemento decorativo, sino como el eje donde convergen todas las fuerzas del destino. Se examinarán los detalles técnicos del ritual, el uso de la lanza Gungnir, la privación de agua y comida y el significado numerológico de las 9 noches. Se describirá el estado de trance chamánico inducido por el dolor y la asfixia y lo que Odín vio cuando miró hacia el abismo del Niflheim. Finalmente, se explicará qué son exactamente las runas en este contexto y cómo este evento transformó a Odín de un guerrero a un maestro de la magia, Seidr, preparándolo para su destino final en el Ragnarok. La figura de Odín colgado es inquietante porque subvierte el orden natural. Los dioses deben ser inmortales, intocables, perfectos. Ver a un dios retorciéndose en una soga, herido por su propia mano, expuesto a los vientos helados de la creación, nos recuerda que en la cosmología nórdica, la existencia es una lucha constante contra la entropía. Si el dios principal debe torturarse para obtener las herramientas necesarias para sobrevivir, ¿qué esperanza queda para los mortales? El autosacrificio de Odín también marca el nacimiento de la poesía y la magia rúnica como disciplinas accesibles. Al tomar las runas y traerlas de vuelta de la muerte, Odín actúa como un prometeico, pero a la inversa. No roba el fuego para dárselo a los hombres por compasión, toma el conocimiento para sí mismo, para armarse contra los gigantes y el lobo Fenrir. Si comparte este conocimiento después con elegidos humanos, es solo para crear un ejército de guerreros y hechiceros que les sirvan en la batalla final. El escenario de este drama no es un templo construido por manos humanas. Es el Yggdrasil, el fresno perenne, el pilar que sostiene los 9 mundos. Pero este árbol no es un lugar de paz bucólica. Es un organismo vivo y sufriente, atacado constantemente por dragones en sus raíces y ciervos en sus ramas. Fue aquí, en el centro de un cosmos hostil, donde Odín eligió su patíbulo. Para entender el sacrificio, primero debemos entender el altar. En el siguiente bloque, nos acercaremos al tronco del fresno sagrado. Analizaremos por qué Yggdrasil era el único lugar posible para este ritual y qué fuerzas cósmicas operan en ese eje vertical que conecta el cielo, la tierra y el inframundo. Para comprender la magnitud del sacrificio de Odín, es imperativo analizar primero el escenario donde este evento tuvo lugar. No se trataba de un altar de piedra construido por manos mortales, ni de un templo dorado en las alturas de Asgard. El lugar elegido para el ritual fue el Yggdrasil, el fresno del mundo. En la cosmología nórdica, este árbol no es una metáfora poética, es la estructura física y metafísica que sostiene la realidad.
Es el Axis Mundi, el eje vertical alrededor del cual giran los 9 mundos, desde los reinos de los dioses y los elfos de luz en la copa hasta las profundidades heladas de Niflheim y el dominio de los muertos en las raíces. El Yggdrasil se describe en la Edda prosaica y la Edda poética como un fresno colosal, Fraxinus excelsior, de un tamaño que desafía la comprensión humana. Sus ramas se extienden por encima de todos los cielos y su tronco atraviesa el vacío primordial. Sin embargo, la característica más relevante para el sacrificio de Odín no es su majestuosidad, sino su sufrimiento. El árbol del mundo no es una entidad de paz estática, es un organismo vivo que existe en un estado de agonía constante, resistiendo ataques desde todas las direcciones. El texto del Grimnismal detalla con precisión clínica las aflicciones del fresno. En la cima, un águila sin nombre se posa, vigilando el cosmos con vientos de tormenta bajo sus alas. En las raíces más profundas, en el pozo de Vergelmir, reside Nigr, el golpeador de la malicia, un dragón o serpiente monstruosa que roe perpetuamente la madera viva, intentando derribar la estructura del universo desde abajo. Entre el águila y el dragón, una ardilla llamada Ratatosk corre arriba y abajo por el tronco, llevando insultos y mensajes de odio de uno a otro, actuando como un conductor de discordia a través del sistema nervioso del árbol. Además, 4 ciervos, Dain, Dvalin, Duneir y Durator, pastan en las ramas, devorando los brotes nuevos y la corteza, impidiendo que el árbol crezca libremente. El árbol también sufre de putrefacción en su costado. Yggdrasil, por lo tanto, es un monumento a la resistencia, soporta el dolor, la mutilación y el ataque constante, pero sigue en pie, manteniendo unidos los mundos mediante pura tenacidad biológica. Al elegir este lugar para su ahorcamiento, Odín no buscaba comodidad, buscaba alinearse con esta frecuencia de sufrimiento cósmico. Se unió al dolor del eje del mundo para acceder a su poder. La geografía de las raíces es fundamental para entender por qué el conocimiento de las runas estaba localizado allí. El Yggdrasil se sostiene sobre 3 raíces principales que se hunden en 3 dominios distintos. La primera raíz llega hasta Asgard, el reino de los Aesir. La segunda desciende hacia Jotunheim, la tierra de los gigantes de escarcha, donde se encuentra el pozo de Mimir, Minisbrunn, la fuente de la sabiduría y la memoria donde Odín ya había sacrificado su ojo. Pero es la tercera raíz la que interesa para este ritual. Esta se hunde en Niflheim, el mundo de la niebla y el frío, cerca del pozo de Urd, Urarbrunn. El pozo de Urd es el nexo del destino. Allí viven las 3 Nornas, Urd, lo que ha ocurrido, Verdandi, lo que está ocurriendo, y Skuld, lo que debería ocurrir. Estas entidades femeninas son más antiguas y poderosas que los mismos dioses en lo que respecta a la ley cósmica. Ellas tallan runas en varas de madera y riegan el árbol con el agua blanca y ladosa del pozo para evitar que se seque y muera. Las runas, por lo tanto, no son una invención de Odín, son el lenguaje base que las Nornas utilizan para tejer la realidad. Odín sabía que para obtener ese código fuente, tenía que acercarse lo más posible a esa raíz, a esa agua y a esas mujeres, pero sin pedir permiso. El nombre mismo del árbol, Yggdrasil, contiene la clave del sacrificio. Es un compuesto de 2 palabras en nórdico antiguo, YGG y Yggdrasil. YGG es uno de los muchos nombres de Odín que significa el terrible o el aterrador. Drasil significa corcel o caballo. Literalmente, Yggdrasil significa el caballo de Odín. En la poesía escáldica y en los kennings, metáforas complejas, la orca se describe a menudo como el caballo del ahorcado,
ya que el condenado cabalga sobre la viga de madera hacia la muerte. Por lo tanto, el nombre del árbol profetiza el acto. El árbol del mundo es, por definición, la horca de Odín. Existe para que él pueda colgarse de él. La relación entre el dios y el árbol es simbiótica y predestinada. Odín no podía colgarse de un roble cualquiera en un bosque de Migar. Tenía que ser en la columna vertebral de la creación, el único lugar capaz de soportar el peso teológico de un dios muriendo y renaciendo. El entorno físico del ritual debe imaginarse como hostil en extremo. El Yggdrasil se alza en una llanura barrida por vientos primordiales. No hay protección contra los elementos. Al colgarse allí, Odín quedó expuesto a las corrientes de aire que fluyen entre los mundos, vientos que no son solo aire en movimiento, sino fuerzas espirituales, Ond, que pueden desgarrar el alma. La soledad era absoluta. Aunque el árbol conecta todos los mundos, el punto donde Odín realizó el sacrificio estaba aislado, un lugar liminal fuera del tiempo y del espacio social de los otros dioses. Nadie en Asgard intervino. Frigg, su esposa, no intentó bajarlo. Thor no usó su martillo para romper las cadenas o la cuerda. TYR no ofreció su mano. El silencio de los otros dioses indica que este era un camino que el Padre de todo debía recorrer solo, o quizás que el ritual era tan aterrador y prohibido que incluso los otros inmortales temían acercarse al área de efecto. El Yggdrasil se convirtió en una zona de exclusión divina durante 9 días. La elección de un fresno, Askr, tampoco es aleatoria. En el mito de la creación de la humanidad, los primeros seres humanos, Ask y Embla, fueron creados a partir de madera de fresno y olmo respectivamente. Al colgarse del fresno supremo, Odín se estaba conectando con la materia prima de la vida humana, cerrando el círculo entre creador y creación. Estaba regresando al origen para reescribir el futuro. El árbol también actúa como una antena. Sus ramas tocan el cielo, captando las energías celestes, y sus raíces tocan el inframundo, absorbiendo los secretos de la muerte. Al suspenderse en el medio, en el tronco, Odín se convirtió en el receptor que unificaba ambas corrientes. Su cuerpo actuó como un puente conductor entre la sabiduría ctónica, subterránea, de las Nornas y la conciencia divina de los Aesir. Pero para que esa conducción ocurriera, el aislante del cuerpo físico y la voluntad egoísta tenía que ser roto. El Yggdrasil exigía un tributo. No aceptaba monedas ni oraciones. Como organismo que sufría constantemente bajo los dientes del dragón y los ciervos, solo respetaba el dolor compartido. Odín tuvo que igualar la agonía del árbol para que éste le revelara sus secretos. Con el escenario establecido, un árbol cósmico azotado por el viento, conectado al destino y al sufrimiento eterno, el dios procedió a la ejecución técnica del ritual. No bastaba con subir y esperar. Se requería una herramienta específica para iniciar el proceso de muerte, una herramienta que paradójicamente representaba su poder de vida y muerte sobre otros, su lanza, Gungnir. En el siguiente bloque, examinaremos la mecánica precisa del autosacrificio. Analizaremos cómo Odín utilizó su propia arma icónica para herirse, la naturaleza de la soga y el significado teológico de la frase dedicado a mí mismo, que convierte este suicidio aparente en el acto supremo de autodeificación. El escenario de este drama no es un templo construido por manos humanas. Es el Yggdrasil, el fresno perenne, el pilar que sostiene los 9 mundos. Pero este árbol no es un lugar de paz bucólica. Es un organismo vivo y sufriente, atacado constantemente por dragones en sus raíces y ciervos en sus ramas. Fue aquí,
en el centro de un cosmos hostil, donde Odín eligió su patíbulo. Para entender el sacrificio, primero debemos entender el altar. En el siguiente bloque, nos acercaremos al tronco del fresno sagrado. Analizaremos por qué Yggdrasil era el único lugar posible para este ritual y qué fuerzas cósmicas operan en ese eje vertical que conecta el cielo, la tierra y el inframundo. La imagen popular de Odín a menudo se centra en su papel como líder de la cacería salvaje o como el estratega que envía a las valquirias a recoger a los muertos. Sin embargo, el texto del Ava Mal nos presenta una escena mucho más íntima y perturbadora, un dios solitario ejecutando un ritual de autodestrucción con una precisión quirúrgica. No fue un accidente ni una batalla perdida, fue una operación metafísica calculada. Para entender la profundidad de este acto, debemos diseccionar las herramientas que utilizó, la lanza y la soga. La lanza Gungnir no es un arma ordinaria. Forjada por los enanos hijos de Ivaldi, es descrita en la Skaldska Parmal como una lanza que nunca falla su blanco y que siempre regresa a la mano de su dueño, similar al martillo de Thor. Pero su función principal no es solo la guerra, es la consagración. En la mitología nórdica, arrojar una lanza sobre un ejército enemigo era un acto ritual que dedicaba a todos los oponentes a Odín, marcándolos para la muerte. Al iniciar la guerra entre los Aesir y los Vanir, Odín lanzó su lanza sobre la hueste enemiga gritando: «Odín os posee a todos». Gungnir es, por lo tanto, la herramienta divina de sacrificio. En el Yggdrasil, Odín volvió esta herramienta contra sí mismo. El texto dice explícitamente: herido por una lanza. No se trata de un rasguño superficial. La palabra nórdica implica una estocada, una penetración profunda en la carne. Odín se clavó su propia lanza en el costado o el pecho mientras colgaba o antes de subir al árbol. Este acto tiene una resonancia teológica inmensa. Al herirse con Gungnir, Odín se estaba consagrando a sí mismo. Se estaba marcando como una ofrenda sacrificial, transformando su cuerpo de sujeto que sacrifica a objeto sacrificado. La herida de lanza es crucial porque introduce el elemento de la sangre y el dolor agudo en la ecuación. El sufrimiento no debía ser solo la asfixia pasiva del ahorcamiento, tenía que ser una agonía activa y punzante. La sangre que goteaba de la herida alimentaba las raíces del árbol, creando un vínculo físico entre la divinidad y la tierra. Esta herida autoinfligida también paralela la herida de Cristo en la cruz. Aunque la teología nórdica es anterior y distinta, aquí no hay redención para la humanidad, sino adquisición de poder para el Dios. La segunda herramienta es la soga. El ahorcamiento en la cultura germánica antigua estaba asociado con el culto a Odín. Tácito y otras fuentes romanas mencionan que las tribus germánicas a menudo sacrificaban prisioneros colgados de árboles en bosques sagrados. El ahorcamiento era considerado una forma de muerte dedicada al dios de la guerra y la magia. Al colgarse él mismo, Odín estaba asumiendo el papel de la víctima suprema. Se convirtió en el prototipo de todos los sacrificios humanos que se le ofrecerían en el futuro. La mecánica del ahorcamiento ritual difiere de la ejecución penal. En una ejecución, el objetivo es romper el cuello para una muerte rápida o estrangular para una muerte segura. En el ritual de Odín, el objetivo era el límite. La soga no debía matarlo instantáneamente, sino mantenerlo en un estado de asfixia controlada, restringiendo el flujo de aire y sangre al cerebro lo suficiente para inducir un estado alterado de conciencia, pero no tanto como para causar la muerte biológica irreversible antes de tiempo. Era una tortura diseñada para durar. La frase clave del Ava Mal, estrofa 138, encierra el misterio central de este acto.
Jefin Noni, Eshalfur Eshalfum Mer, dado a Odín, yo mismo a mí mismo. Esta declaración rompe la dualidad tradicional del sacrificio. En un sacrificio normal hay tres entidades: el sacerdote, quien realiza la acción, la víctima, quien muere, y el Dios, quien recibe. Aquí, las tres entidades son una sola. Odín es el sacerdote que ata la soga y empuña la lanza. Odín es la víctima que sangra y se asfixia. Y Odín es el Dios que acepta el sacrificio y otorga el conocimiento. Este circuito cerrado de energía divina crea una paradoja de poder infinito. Al no depender de una fuente externa, Odín se convierte en la causa y el efecto de su propia divinidad. Se autogenera. Se redefine. Al sacrificarse a sí mismo, elimina la necesidad de intermediarios. Ya no necesita pedir permiso a las nornas ni negociar con Mimir. Él toma lo que necesita pagando con su propia moneda. La lanza y la soga también representan dos tipos de muerte: la muerte del guerrero, por arma, y la muerte del criminal o del indigno, por ahorcamiento. Al combinar ambas, Odín abarca todo el espectro de la mortalidad humana. Experimenta la muerte noble y la muerte ignominiosa simultáneamente. Esto le da autoridad sobre todos los muertos, no solo sobre los héroes del Valhalla e Einherjar, sino también sobre los que mueren de formas menos gloriosas. El acto de colgarse también tiene una dimensión chamánica evidente. En muchas culturas siberianas y euroasiáticas, la iniciación del chamán implica una experiencia de muerte y renacimiento, a menudo simbolizada por subir a un árbol o poste cósmico y sufrir una desmembración o tormento espiritual. Odín, al colgarse del Access Mundi, está realizando la iniciación chamánica definitiva. Está separando su espíritu, Filhaoamr, de su cuerpo físico para viajar a los reinos ocultos donde reside la sabiduría. Pero la lanza y la soga eran solo el comienzo. La verdadera prueba no era el dolor inicial, sino la duración. El sacrificio no fue un evento de un momento, fue un proceso de erosión. Odín tuvo que soportar esta posición, herido y asfixiado, durante un periodo de tiempo que tiene un significado numerológico sagrado en la mitología nórdica: 9 noches. Durante ese tiempo, la lanza siguió clavada, la soga siguió apretando y el viento siguió soplando. No hubo alivio. La mecánica del autosacrificio estaba diseñada para llevar al Dios al borde absoluto de la existencia, al punto donde la mente racional se rompe y solo queda la voluntad pura. En el siguiente bloque, exploraremos qué sucedió durante esas 9 largas noches. Analizaremos la privación sensorial extrema a la que se sometió, sin comida, sin agua y sin compañía. Veremos cómo el hambre y la sed se convirtieron en herramientas para afinar su percepción espiritual hasta que pudo ver lo que estaba oculto en la oscuridad del pozo. El escenario de este drama no es un templo construido por manos humanas. Es el Yggdrasil, el fresno perenne, el pilar que sostiene los 9 mundos. Pero este árbol no es un lugar de paz bucólica. Es un organismo vivo y sufriente, atacado constantemente por dragones en sus raíces y ciervos en sus ramas. Fue aquí, en el centro de un cosmos hostil, donde Odín eligió su patíbulo. Para entender el sacrificio, primero debemos entender el altar. En el siguiente bloque, nos acercaremos al tronco del fresno sagrado. Analizaremos por qué Yggdrasil era el único lugar posible para este ritual y qué fuerzas cósmicas operan en ese eje vertical que conecta el cielo, la tierra y el inframundo. La herida de la lanza y la presión de la soga marcaron el inicio del ritual, pero el verdadero precio del conocimiento no se pagó con un dolor momentáneo, sino con una resistencia sostenida.
El Abamal es específico respecto a la duración del Calvario. Odín permaneció colgado en el árbol azotado por el viento durante 9 noches completas. En la mitología nórdica, el tiempo no es una medida abstracta, sino una fuerza con peso propio. 9 días y 9 noches de agonía física continua representan un ciclo cósmico completo, un viaje a través de la totalidad de la existencia para regresar cambiado. El número 9 es la cifra sagrada por excelencia en la cosmovisión escandinava. Existen 9 mundos sostenidos por Yggdrasil. El dios Eindar nació de 9 madres. Thor, en el Ragnarok, dará 9 pasos después de matar a la serpiente Jormungandr antes de caer muerto por el veneno. Cada 9 años, los humanos y los dioses realizaban grandes sacrificios en el templo de Uppsala. Al colgarse durante 9 noches, Odín estaba alineando su sufrimiento personal con la estructura matemática del universo. Cada noche representaba un mundo, una capa de realidad que debía ser conquistada y trascendida a través del dolor. Sin embargo, la duración no fue el único factor de tortura. El texto antiguo añade un detalle cruel que transforma el sacrificio en una prueba de privación absoluta: no me alegraron con pan ni con cuerno. Durante todo el proceso, Odín no recibió alimento ni agua. Desde un punto de vista fisiológico y místico, la privación de agua, deshidratación, combinada con el ayuno y el dolor físico extremo es un catalizador potente para los estados alterados de conciencia. En muchas tradiciones chamánicas del norte de Europa y Siberia, el ayuno prolongado se utiliza deliberadamente para debilitar la barrera entre el mundo físico y el mundo espiritual. Al privar al cuerpo de los nutrientes básicos para la supervivencia, la mente racional comienza a fracturarse. Las alucinaciones o visiones comienzan a reemplazar a la percepción sensorial normal. Para un dios, la necesidad de sustento puede ser diferente a la de un humano, pero no inexistente. Los dioses nórdicos no son seres etéreos, tienen cuerpos físicos que sangran, comen y beben. Idún les provee manzanas doradas para mantener su juventud y fuerza. Al renunciar a toda forma de sustento mientras perdía sangre por la herida de la lanza, Odín estaba llevando su biología divina al límite de la extinción. La sed, en particular, se describe en los estudios de fisiología extrema como una de las torturas más agudas que un ser consciente puede experimentar. La lengua se hincha, la garganta se cierra y el delirio se instala. Odín abrazó este delirio como una herramienta. La soledad del ritual es otro aspecto devastador. El poema no menciona a ningún otro dios asistiendo, consolando o vigilando a Odín. No estaba rodeado de sacerdotes cantando himnos ni de sus fieles lobos, Heri y Freki. Estaba solo en el eje del mundo. Esta soledad implica que el ritual era un tabú, incluso para los Aesir. Al colgarse, Odín se convirtió en un intocable, alguien que ha cruzado los límites de lo permitido social y divinamente. Estaba en un estado de Utgard, fuera del recinto, más allá de la protección de la sociedad de Asgard. El viento, mencionado repetidamente como una fuerza que azotaba el árbol, jugaba un papel crucial. En el nórdico antiguo, la palabra para espíritu o alma, ond, es la misma que para aliento o viento. Al estar expuesto a los vendavales primordiales que circulaban entre los mundos, Odín estaba siendo literalmente inspirado y expirado por el cosmos. El viento erosionaba su identidad anterior, llevándose al rey guerrero y dejando solo la esencia pura del buscador de sabiduría. El frío de Niflheim subía desde las raíces, congelando su sudor y la sangre de su herida, mientras el calor de Muspelheim podía sentirse en la distancia, creando un contraste térmico que aumentaba el tormento.
Durante estas 9 noches, la percepción del tiempo de Odín debió distorsionarse. El día y la noche perdieron su significado. El sol y la luna, perseguidos por los lobos Skoll y Ati, pasaban sobre él como testigos mudos. Los habitantes del árbol, el águila, la ardilla Ratatoskr y los ciervos continuaron con sus ciclos de vida y destrucción, ignorando al dios agonizante o quizás burlándose de él. Ratatoskr, el mensajero de los insultos, probablemente llevó noticias de su estado lamentable a las raíces y a la copa, difundiendo la imagen de la impotencia del padre de todo. Pero Odín no buscaba la compasión de una ardilla ni la ayuda de sus hijos. Buscaba romper la realidad. A medida que pasaban las noches, la tercera, la sexta, la novena, su conciencia se desprendía de Asgard. Ya no escuchaba los banquetes del Valhalla. Su oído se afinaba hacia otra frecuencia, una que provenía de abajo, de las profundidades oscuras donde el pozo de Ur brillaba con una luz negra. El ayuno y la asfixia cumplieron su propósito. Hacia el final de la novena noche, Odín ya no era el dios que había subido al árbol. Su cuerpo era un cascarón vacío, mantenido con vida solo por una voluntad férrea. Su mente, liberada de las distracciones del hambre y la sed por el colapso metabólico, estaba lista para ver lo invisible. La barrera entre él y la Shuna se había adelgazado hasta casi desaparecer. El mito nos enseña aquí que el conocimiento verdadero, el tipo de conocimiento que cambia la estructura de la realidad, no se regala, se extrae. Y la herramienta de extracción es el sufrimiento autoinfligido. Odín demostró que estaba dispuesto a vaciarse por completo de sangre, de comida, de agua y de dignidad para llenarse con algo nuevo. Al llegar al límite de la novena noche, justo antes de la muerte definitiva o la locura irreversible, Odín dirigió su mirada hacia el único lugar que importaba. No miró hacia arriba buscando salvación. Miró hacia abajo, hacia el abismo. En el siguiente bloque nos adentraremos en esa mirada. Descubriremos que vio Odín en la oscuridad del pozo cuando sus ojos físicos ya no podían enfocar y cómo las formas de las Shunas comenzaron a emerger de las profundidades para encontrarse con él. El noveno día marca el límite. 9 noches sin agua, sin comida y con una herida abierta son suficientes para matar a cualquier ser vivo, incluso a un dios, o al menos para llevarlo al borde de la disolución absoluta. En este punto de la ordalía, el cuerpo físico de Odín ya no es un vehículo funcional, es un ancla de dolor que lo mantiene atado al Yggdrasil. Pero la mente, liberada por la privación extrema, ha alcanzado un estado de claridad terrible. La mayoría de las víctimas de crucifixión o ahorcamiento, en sus momentos finales, miran instintivamente hacia arriba, buscando el cielo, el alivio o la salvación divina. Odín hizo lo contrario. El Abamal es explícito sobre la dirección de su atención: miré hacia abajo. Esta frase simple encierra una verdad teológica profunda. La sabiduría que Odín buscaba no estaba en las alturas luminosas de Asgard, ni en la paz de los cielos. Estaba en la oscuridad, en las raíces, en lo profundo, en lo ctónico. Al mirar hacia abajo, Odín no veía simplemente el suelo o las raíces retorcidas del árbol. Veía el Niflheim, el mundo de la niebla y el frío primordial. Veía el pozo de Urd, las aguas sagradas donde las Nornas tejen el destino de todos los seres. En circunstancias normales, la superficie de este pozo es oscura e impenetrable. Refleja solo lo que las Nornas quieren mostrar. Pero para un dios que ha pasado 9 días muriendo, la percepción cambia. En el estado liminal entre la vida y la muerte, los ojos de Odín,
Tanto el físico que le quedaba como el cuenco vacío del que sacrificó anteriormente comenzaron a percibir patrones en la oscuridad. El agua del pozo dejó de ser un espejo pasivo y se convirtió en una ventana activa. Las formas comenzaron a emerger. No eran alucinaciones aleatorias provocadas por la deshidratación, eran estructuras fundamentales de la realidad. Eran ashunas. Las runas no aparecieron como letras escritas en un libro o talladas en piedra. En su forma original, eran conceptos puros, fuerzas dinámicas visualizadas como líneas de luz o energía en movimiento. Odín vio Feu, ganado/diagonal riqueza, no como un dibujo, sino como la fuerza expansiva de la prosperidad y el fuego móvil. Vio Urus, Uro/diagonal fuerza, como la potencia incontrolable de la naturaleza y la salud vital. Vio Tulisas, gigante/diagonal espina, como la defensa agresiva y el caos reactivo. Vio Ansus, dios/diagonal boca, como el aliento de la creación, la palabra y la inspiración divina. Cada runa se reveló a él en su totalidad, su sonido, su forma, su significado y su poder mágico. Odín vio cómo estas fuerzas interactuaban entre sí para formar la trama del universo, WYRD. Comprendió que el cosmos no es un lugar fijo, sino una red de hilos de destino que pueden ser tirados, cortados o reanudados si se conoce el código correcto. Las runas eran ese código. Esta visión no fue pasiva. Odín no estaba viendo una película, estaba siendo bombardeado por información pura que amenazaba con quemar su mente. El conocimiento de las runas es peligroso. Requieren una capacidad mental y espiritual inmensa para contenerlo sin volverse loco. El dolor físico del ahorcamiento actuó como un lastre, manteniendo a Odín anclado mientras su espíritu se expandía para abarcar estos conceptos universales. La mirada al abismo también implicaba enfrentar la muerte cara a cara. Odín vio su propio final, el Ragnarok, reflejado en las aguas. Vio al lobo Fenrir rompiendo sus cadenas, a la serpiente de Midgard envenenando el cielo y a los gigantes de fuego cruzando el puente Bifrost. Pero en lugar de retroceder con miedo, utilizó las runas para entender la inevitabilidad de estos eventos y buscar formas de influir en ellos, o al menos de prepararse para ellos. El acto de mirar hacia abajo también simboliza la aceptación de la sombra. Odín no rechazó la oscuridad, el frío o la muerte, los integró. Se convirtió en el dios de los ahorcados y el dios de los muertos porque estuvo dispuesto a ir a donde otros dioses temían pisar. A diferencia de dioses solares que luchan contra la oscuridad desde fuera, Odín entró en ella y la hizo suya. En ese momento de conexión total, cuando las runas brillaban en el fondo del pozo y la mente de Odín vibraba en resonancia con ellas, el ritual llegó a su clímax. No bastaba con verlas. El conocimiento pasivo es inútil para un dios de la acción. Odín tenía que hacer algo imposible, tenía que agarrarlas. Tenía que traer esos conceptos abstractos al mundo físico. La transición de la visión a la posesión es el acto final de voluntad. Odín, colgado, herido y agotado, reunió las últimas reservas de su fuerza vital para un esfuerzo supremo. No iba a pedirle a las nornas que se las dieran. Iba a tomarlas. En el siguiente bloque, seremos testigos del momento exacto en que el dios rompe las reglas del destino. Escucharemos el grito que resonó a través de los 9 mundos cuando Odín arrancó los secretos del pozo y cayó del árbol, transformado para siempre. En el siguiente bloque nos adentraremos en esa mirada. Descubriremos que vio Odín en la oscuridad del pozo cuando sus ojos físicos ya no podían enfocar y cómo las formas de las runas comenzaron a emerger de las profundidades para encontrarse con él.
La novena noche llegó a su clímax. El cuerpo de Odín, llevado al límite de la resistencia biológica y divina, colgaba inerte, mecido únicamente por los vientos fríos que subían desde Niflheim. Sin embargo, en ese estado de casi muerte, su voluntad alcanzó una densidad crítica. El dios no estaba esperando una revelación pasiva, estaba cazando. Desde las profundidades del pozo de Urd, las formas luminosas de las runas comenzaron a solidificarse en la visión del dios tuerto. No eran simples letras flotando en el agua, eran llaves maestras de la realidad, vibrando con una potencia que podía quemar la mente de cualquiera que intentara contenerlas sin la preparación adecuada. Odín comprendió en ese instante que las runas no se otorgaban por mérito ni por piedad. Las nornas no se las ofrecerían. El universo no regala sus códigos fundamentales, estos deben ser arrebatados. El Ava-Mal, en su estrofa 139, describe la acción con una brutalidad económica que define el carácter de Odín para siempre. El texto no dice recibí las runas o me fueron dadas. Dice Name Kukrunar Aepandinam. Tomé las runas, gritando las tomé. Este es el momento de la ruptura. Odín no extendió una mano física, pues sus brazos probablemente estaban inmovilizados o sin fuerza. Extendió Sugr, su pensamiento / espíritu, con una violencia desesperada. El acto de tomar, nema en nórdico antiguo, implica una apropiación agresiva, una conquista. Odín se apoderó de los conceptos, la fuerza, la fertilidad, el hielo, el fuego, el viaje, la alegría, la necesidad. Los arrancó del sustrato del destino y los integró en su propia conciencia. Y entonces gritó. El grito de Odín no fue un lamento de dolor por la lanza o la soga. Fue un sonido de poder, similar al que hay de las artes marciales, una explosión de energía espiritual concentrada que rompió el estancamiento del ritual. Fue el sonido de un dios rompiendo las barreras de lo prohibido. Ese grito resonó a través de las raíces del Yggdrasil, sacudiendo las aguas del pozo y alertando a todos los seres de los 9 mundos de que algo fundamental había cambiado. El Padre de todo había cruzado la línea. Había robado el fuego del conocimiento, no para dárselo a otros, sino para convertirse él mismo en el fuego. En el instante preciso en que las runas quedaron grabadas en su mente, la tensión física se resolvió. El mito dice simplemente, caí de nuevo desde allí. La cuerda se rompió, o quizás Odín simplemente dejó de sostenerse con su voluntad en el árbol. El dios cayó. Su cuerpo golpeó el suelo duro en la base del Yggdrasil, cerca de las raíces. Ya no estaba colgado entre mundos, estaba de vuelta en la tierra, pero ya no era el mismo ser que había subido 9 noches atrás. El Odín que se levantó del suelo, tambaleándose, sangrando y hambriento, poseía ahora algo que ningún otro dios tenía, ni siquiera Thor con su fuerza o Tyr con su justicia. Poseía la capacidad de leer y escribir la realidad. Las cicatrices de la soga en su cuello y la herida de la lanza en su costado sanarían, pero quedarían como marcas permanentes de su iniciación. Se había convertido en el Fimbultul, el gran recitador, el maestro de los encantamientos. La captura de las runas transformó a Odín de un rey guerrero a un dios chamán. Ahora tenía acceso a una tecnología mágica que le permitía intervenir en el tejido del destino. No era omnipotente, ni siquiera las runas podían detener el Ragnarok, pero ahora tenía herramientas para manipular las variables, para posponer el final o para asegurar que, cuando llegara, sus elegidos estuvieran listos. Lo que Odín obtuvo no fue solo un alfabeto, fue un sistema operativo.
Cada runa representaba una función específica del universo que ahora respondía a su voz. Había pagado con dolor y había comprado poder. Y a diferencia de los tesoros materiales que se pueden perder o robar, este conocimiento estaba fundido con su propia esencia. Nadie podía quitárselo. Ahora que el dios estaba de pie, con el secreto de las runas ardiendo en su mente, la pregunta era, ¿qué podía hacer realmente con ellas? El poema no deja esto a la imaginación. Inmediatamente después del sacrificio, Odín enumera con una confianza escalofriante los 18 hechizos supremos que ahora domina. En el siguiente bloque, decodificaremos estos poderes. Analizaremos qué es exactamente lo que Odín puede hacer ahora que antes no podía y cómo las runas le permiten controlar desde el clima y la salud física hasta la mente de sus enemigos y el amor de las mujeres. Entraremos en la parte técnica de la magia rúnica. En el siguiente bloque, seremos testigos del momento exacto en que el dios rompe las reglas del destino. Escucharemos el grito que resonó a través de los 9 mundos cuando Odín arrancó los secretos del pozo y cayó del árbol, transformado para siempre. En el siguiente bloque, nos adentraremos en esa mirada. Descubriremos que vio Odín en la oscuridad del pozo cuando sus ojos físicos ya no podían enfocar y cómo las formas de las runas comenzaron a emerger de las profundidades para encontrarse con él. Cuando Odín cayó del Yggdrasil, su cuerpo estaba roto, pero su mente se había expandido más allá de los límites de cualquier otra entidad en el cosmos. Lo que trajo consigo de la oscuridad del pozo de Urd no fue simplemente un sistema de escritura para registrar inventarios o tallar lápidas. La palabra runa en nórdico antiguo, no significa letra, significa secreto o misterio susurrado. Odín no aprendió fonética, aprendió la arquitectura subyacente de la realidad. Para entender el poder que Odín adquirió, debemos dejar de pensar en las runas como un alfabeto, el Futhark, y empezar a verlas como códigos de programación de la naturaleza. Cada símbolo rúnico es un sigilo que, cuando se talla, se tiñe con sangre y se canta, Galdr, con la entonación correcta, altera las leyes físicas y espirituales del entorno. Odín no memorizó formas, interiorizó funciones. En la sección final del Abamal, conocida como el Joatal, recuento de los hechizos, Odín enumera 18 canciones o poderes específicos que ahora domina gracias a su sacrificio. Esta lista es la declaración definitiva de su supremacía mágica. No son metáforas poéticas, son aplicaciones prácticas de tecnología espiritual diseñadas para la supervivencia, la guerra y el dominio absoluto. El primer grupo de hechizos se centra en la supervivencia y la curación. Odín afirma conocer canciones que pueden aliviar el dolor, curar enfermedades y sanar heridas físicas. Esto lo convierte en el médico supremo, capaz de restaurar su propio cuerpo y el de sus guerreros después de la batalla. Pero su poder va más allá de la biología, también puede curar pesares y aflicciones, sugiriendo una capacidad para tratar el trauma psicológico y la desesperación, herramientas esenciales para un dios que preside sobre un mundo condenado al Ragnarok. El segundo grupo es puramente militar y defensivo, lo cual tiene sentido para el dios de la guerra. Odín describe runas que pueden desafilar las espadas de los enemigos, haciendo que no muerdan cuando golpean. Puede detener lanzas en pleno vuelo con solo mirarlas, una habilidad que desafía la inercia física. Puede romper las cadenas y grilletes que lo atan, liberándose de cualquier prisión física con un simple canto, Galdralag. Estas habilidades explican por qué los guerreros vikingos grababan runas en sus empuñaduras y escudos. No era decoración, era una súplica para activar esta tecnología defensiva en el combate.
El tercer grupo demuestra su control sobre los elementos. Odín afirma poder calmar las tormentas en el mar y amansar el viento, salvando barcos del naufragio. También puede apagar fuegos que devoran casas, controlando la energía térmica. Estas capacidades lo vinculan con las fuerzas primordiales de la naturaleza, permitiéndole navegar y sobrevivir en entornos hostiles donde los mortales perecerían. Sin embargo, los poderes más inquietantes son aquellos que tratan con la mente y la muerte. Odín revela que puede cambiar la mente de una mujer para ganar su amor o hacer que un hombre pierda la razón. Puede redirigir maldiciones enviadas por brujas o hechiceros, devolviéndolas a su origen. Pero el hechizo más famoso y oscuro es el 12º, la nigromancia. Odín dice: si veo en un árbol, en lo alto, a un ahorcado balanceándose, de tal modo tallo y pinto runas, que el hombre camina y habla conmigo. Este poder cierra el círculo de su propio sacrificio. Habiendo sido él mismo un ahorcado, Odín tiene autoridad sobre todos los que mueren de esa manera. Puede interrogar a los muertos para obtener información, secretos o profecías. No los devuelve a la vida como seres completos, los reanima temporalmente como herramientas de información. Esta habilidad es la que le da el título de Draugadrotin, Señor de los Fantasmas / no muertos. El conocimiento rúnico le permite hackear la barrera entre la vida y la muerte. Finalmente, Odín menciona un 18º hechizo, pero se niega a revelarlo. Dice explícitamente: ese nunca se lo diré a ninguna doncella ni a la esposa de ningún hombre, excepto a la que me abraza o a mi hermana. Este secreto final es la garantía de su poder. Incluso después de compartir el conocimiento de las runas con la humanidad, a través de la figura mítica de Rigo mediante el descubrimiento humano, Odín se reserva una última carta, un código maestro que nadie más posee. Es la salvaguarda definitiva del Dios Supremo. La adquisición de las runas transformó la naturaleza de Odín. Antes del Yggdrasil, era un líder poderoso. Después del Yggdrasil, se convirtió en el Fimbultul, el poderoso recitador. Su voz ya no solo daba órdenes, creaba realidad. Las runas le permitieron imponer su voluntad sobre el tejido del destino, WYRD, no para cambiar el final inevitable del universo, sino para navegarlo con ventaja. Este conocimiento tuvo un precio físico permanente. Odín es el dios tuerto, el dios con marcas de soga en el cuello, el dios que sangró en el árbol. Pero para la mentalidad nórdica, estas cicatrices no son signos de debilidad, sino de autenticidad. Un dios que no ha sufrido no puede entender la naturaleza de la existencia. Un dios que no ha muerto no puede gobernar a los muertos. Las runas, por lo tanto, no son magia en el sentido de trucos de fantasía. Son la ciencia de la voluntad aplicada. Requieren sacrificio, sangre, enfoque, mente y acción, tallado/canto. Odín nos enseñó que el universo es maleable, pero solo para aquellos dispuestos a romperse a sí mismos para remodelarlo. Ahora, el Padre de todo desciende del árbol, no como una víctima traumatizada, sino como un maestro ascendido. Ha completado su iniciación. Ha mirado al abismo y el abismo le ha entregado sus armas. Es hora de regresar a Asgard y prepararse para la batalla final. En el último bloque de este documental, recapitularemos el legado de este sacrificio. Veremos cómo Odín utilizó este poder para construir el Valhalla, reunir a los Einherjar y enfrentar su destino con los ojos abiertos, el único que le quedaba y el ojo interior que ganó. Analizaremos la figura de Odín como el arquetipo del buscador incansable que nos recuerda que la sabiduría siempre duele.
Cuando la cuerda se rompió y los pies de Odín tocaron nuevamente la tierra en la base del Yggdrasil, la entidad que se levantó no era la misma que había subido 9 noches antes. El dios había entrado en el ritual como un rey guerrero, un líder de ejércitos celestiales, pero emergió como algo mucho más complejo y aterrador, un maestro de la muerte, un chamán supremo, el señor de los ahorcados, Angantyr. Las marcas de la soga alrededor de su cuello y la cicatriz de la lanza en su costado nunca desaparecerían por completo. Se convirtieron en insignias de su autoridad, recordatorios físicos de que su sabiduría no fue un regalo, sino una conquista pagada con dolor. El regreso de Odín a Asgard marcó el comienzo de una nueva era para los dioses. Con el conocimiento de las runas, el padre de todo ya no dependía únicamente de la fuerza bruta de Thor o de la vigilancia de Heimdall para proteger su reino. Ahora poseía la capacidad de alterar la realidad a nivel fundamental. Podía sanar lo incurable, atar a sus enemigos con parálisis invisible y hablar con los muertos para extraerles secretos olvidados. Se convirtió en el Galdrafr, el padre de los hechizos. Pero este poder no lo hizo arrogante ni complaciente. Al contrario, lo hizo más sombrío. La visión en el pozo de Urd no solo le entregó las runas, también le confirmó la inevitabilidad del final. Odín vio el Ragnarok con una claridad que antes solo intuía. Comprendió que el destino, WYRD, es una red que puede ser manipulada, pero no rota. Sabía que el lobo Fenrir se soltaría, que la serpiente de Midgard se levantaría y que los cielos arderían. La adquisición de las runas no fue un acto de vanidad, sino de desesperación estratégica. Odín se torturó a sí mismo para obtener las herramientas necesarias para construir un ejército capaz de enfrentar el apocalipsis. Fue este conocimiento el que lo llevó a crear el Valhalla tal como lo conocemos. Odín utilizó la magia rúnica para seleccionar y fortalecer a los Heimerjar, los guerreros muertos en combate. No los reunía por honor, sino por necesidad. Necesitaba soldados que pudieran luchar más allá de la muerte, hombres que entendieran que la vida es una preparación constante para una batalla final que quizás no se pueda ganar, pero que debe ser peleada. El sacrificio en el árbol también cambió su relación con la humanidad. Odín no guardó las runas exclusivamente para sí. En mitos posteriores, como el Ríxula, se sugiere que compartió este conocimiento con ciertos linajes humanos, entregando la escritura y la magia a la raza de los hombres. Al hacerlo, nos dio una parte de su propio poder peligroso. Nos enseñó que el conocimiento requiere sacrificio, que para aprender algo nuevo, una parte del viejo yo debe morir. La figura de Odín colgado del Yggdrasil sigue siendo una de las imágenes más potentes de la historia de las religiones. Es el arquetipo del buscador implacable, el sabio que no se detiene ante nada. A diferencia de dioses que exigen sacrificios a sus seguidores, Odín se sacrifica a sí mismo. Nos muestra que la verdadera autoridad espiritual no proviene de sentarse en un trono, sino de colgarse en el viento, de enfrentar la soledad, el hambre y el miedo, y de regresar con algo que valga la pena. Hoy, cuando vemos el símbolo del Valknut, los 3 triángulos entrelazados, o leemos una inscripción rúnica en una piedra antigua, estamos viendo el legado de esas 9 noches. Son ecos de un grito que resonó en el abismo, la prueba de que un dios estuvo dispuesto a romperse para entender cómo funciona el universo. El Padre de todo pagó el precio. Y gracias a él, las runas hablan. Pero su advertencia permanece: la sabiduría siempre tiene un costo, y a veces ese costo es uno mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje a las raíces del mito nórdico más profundo. Hemos explorado el dolor,
la magia y la transformación del dios principal. Si has llegado hasta aquí, ahora comprendes por qué Odín es llamado el terrible y el sabio. Esto ha sido todo por este expediente.